Elecciones internas en el FMLN, propuestas de precandidatos. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, lunes 7 de mayo. Vamos a iniciar una nueva semana con actividades para discutir un tema relevante que está en la coyuntura política de nuestro país. Hablaremos sobre las elecciones internas del FMLN y las propuestas de los precandidatos. Y en esta ocasión nos acompaña uno de ellos. Está con nosotros Hugo Martínez, precandidato a la presidencia por el FMLN. Buenos días, Hugo, bienvenido a República. Muy buenos días, Carlos. Un gusto compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana. Iniciemos con esto. Ya se han realizado los encuentros departamentales en Sonsonate, Aguachapán, Morazán y La Unión, San Miguel y Usulután, estos últimos, este fin de semana recién pasado, y los medios y la ciudadanía han podido escuchar las exposiciones de ambos precandidatos, más no necesariamente los comentarios y las preguntas de los militantes. Y aprovecho para iniciar con esto, Hugo, ¿cuáles han sido los cuestionamientos más marcados que ha hecho la militancia del partido? Bueno, en realidad se repite básicamente lo que la población nos está diciendo, ¿no? La militancia nos está pidiendo que reconstruyamos el vínculo con las comunidades, que reconstruyamos el vínculo con las organizaciones sociales, que nos mantengamos entre la gente, que no estemos ahí solo una vez por año o solo para oírlos, sino que les escuchemos, que vivamos con ellos, que suframos con ellos y que busquemos la solución a los problemas de nuestra población junto a ellos. Ese es un primer punto que nos están planteando, pero también nos están planteando que ellos, las bases del partido, quieren tomar las decisiones. No solamente la decisión de quién va a ser el candidato presidencial para el 2019, sino también otras decisiones que vienen a futuro, como por ejemplo, quién será la persona que estará haciendo fórmula en la vicepresidencia, pero también otras decisiones que tienen que ver con el futuro del partido y con el futuro del país. Y hay otra vena de cuestionamientos que tienen que ver con la mejora en la eficiencia del FMLN, tanto en los gobiernos municipales como en el gobierno nacional. O sea, nos están diciendo, mira, el día a día nuestro es cómo resolvemos el tema de nuestra tarifa eléctrica, de nuestra agua, de los servicios básicos que se nos brindan, de los servicios en salud, de los servicios en educación, y evidentemente que aunque se han hecho cosas, se tiene que mejorar mucho en ese campo. Y la gente resiente mucho, por ejemplo, cuando algún funcionario o servidor público maltrata a los usuarios de los servicios, y nos está pidiendo cero tolerancia con esas personas que maltratan a los usuarios de los servicios. Un aspecto que quiero aprovechar y consultarle, usted me dirá, solo lanzo esta frase, usted me dirá si es cierto o no. Se puede mencionar que Hugo Martínez probablemente por su tipo de trabajo en el gobierno no le ha significado necesariamente cercanía con las bases del FMLN. En ese caso, ¿cómo lograría usted el respaldo electoral para el 27 de mayo? Bueno, yo he sido un canciller sui generis, he estado al mismo tiempo que he estado negociando con los grandes líderes mundiales, jefes de Estado y de gobierno. Nunca me olvidé de ir al territorio. Son cientos de proyectos que fui a iniciar o a supervisar en cooperación con organismos como la FAO, como la Unión Europea y otros organismos bilaterales, Amexid, por ejemplo, de México. Entonces la gente me reconoce, por ejemplo, allá en Morazán, pues los pobladores de los ex-bolsones, los pobladores de otras áreas beneficiadas, en San Miguel los beneficiados en el puerto del, los de Usulután los beneficiados en el Puerto del Triunfo, los beneficiados también en Santa Elena, en San Miguel mismo, en el propio San Miguel hemos tenido proyectos triangulares entre la alcaldía de San Miguel, la Cancillería y Amexid. Entonces, si bien es cierto, he estado cumpliendo una misión más de cara al exterior que me ha tocado negociar
con los grandes líderes mundiales, también es cierto que en la medida de lo posible me mantuve en contacto con la población. Usted ha mencionado en San Miguel que hay claves para la victoria del FMLN. Y una de esas preguntas obligadas es esta. ¿Ha considerado como una de estas claves para la victoria, según el FMLN, promover cambios en los miembros de la comisión política y de las estructuras departamentales del partido? Bueno, lo que he dicho es que se debe escuchar a las bases. En este momento no estamos en el proceso electoral interno para la nueva dirección del partido. Y yo me he preocupado mucho en aclarar eso, porque la gente tiene que pensar no en quién va a dirigir el partido en este momento, sino quién es la mejor carta para ganar las elecciones presidenciales del 2019. Quién tiene más capacidad de vencer a los otros adversarios, quién tiene más capacidad de hacer alianzas, quién tiene más capacidad de conducir un gobierno de unidad nacional. Otra cosa será el proceso para las elecciones de dirección, que si no me equivoco, según estatuto, se tiene que llevar a cabo el próximo año. Entonces, en ese proceso, pues, ya las bases van a tener que decidir quién es la persona o el grupo de personas que mejor pueden conducir el partido en los próximos años. Aunque en alguna medida esa idea, como mencionó en su primera intervención, ha sido recurrente en las visitas que han tenido con la militancia, que espera en alguna medida cambios, modificaciones o estrategias de una comisión política, y ahora que menciona que el próximo año pues coincidirán en una coyuntura electoral bastante sui generis. Sí, entiendo es después de las elecciones, pero lo que sí veo es un sentimiento de las bases del partido muy fuerte de decirnos, mira, nosotros queremos un punto de inflexión de ahora en adelante, no queremos ninguna decisión sin que se haya consultado con nosotros. Yo creo que eso es bueno para la democracia interna del partido y también es bueno para la democracia del país. Otro aspecto que usted ha mencionado en estas visitas en los departamentos del oriente del país es que una clave importante menciona es la unidad. Si se apela a la unidad es porque han existido fracturas en alguna forma. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido esas fracturas y cómo se deben gestionar? Lo que pasa es que el FMLN es la unión de 5 organizaciones. Y aún después que esas 5 organizaciones se disolvieron, pues siempre queda mucha gente que apela a los orígenes de esas organizaciones, y eso no es malo. Lo que no es bueno es comenzar a formar grupos aparte dentro de la misma estructura del FMLN. Yo creo que el FMLN es la confluencia de una serie de militantes de izquierda, algunos con unas características, otros con unas características, pero el común denominador es precisamente el FMLN y su proyecto histórico. Entonces mi llamado es a que nos unamos alrededor de ese proyecto histórico, dejando en un segundo plano pues las cuestiones individuales o las procedencias históricas. Y pienso que eso va bien, y como sabes, en toda campaña electoral las cosas calientan, ¿no? Los motores calientan, y a veces se van creando pequeños grupos de respaldo, que no está mal tampoco, pero ya cuando esos grupos llegan al sectarismo, a la confrontación, ya eso no le hace bien al partido. Yo he sostenido que estamos en una contienda entre compañeros y que debemos salir fortalecidos de esa contienda, que este es un proceso, una celebración cívica, y que jamás van a escuchar de mí un ataque ni directa ni indirectamente para ningún compañero del partido. Y ese es el nivel de madurez que yo espero de la otra parte. Claro, siempre saltan ahí sentimientos, pasiones, pero yo he decidido tomármelas tranquilamente y no van a encontrar de mí ningún ataque. ¿Usted ha percibido en estos procesos que ha recibido ataques de su contendiente? No, no he dicho eso. He dicho que surgen sentimientos, pasiones, etcétera, y que yo me los tomo de la manera más tranquila posible. Bien, tenemos que hacer una pausa. Al regresar, pues hablemos un poco de propuestas, hablemos un poco de lo que significa este proceso de elecciones internas en el partido. Tras la pausa, regresamos en minutos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Hugo Martínez, precandidato a la presidencia por el FMLN. Ahora me gustaría que hablemos un poco sobre este aspecto de propuestas. ¿Cuáles son las diferencias del proyecto que promueve Hugo Martínez respecto al de Gerson Martínez? Bueno, yo no voy a establecer las diferencias, será la población la que concluya, pero en primer lugar es un asunto de método y estilo de trabajo. Es que la gente nos está pidiendo que cambiemos el método y el estilo de trabajo, que rompamos con esas barreras que se han ido construyendo o que ya estaban y que al llegar al gobierno se mantuvieron, y que seamos un gobierno más plano, más cercano a la gente, y que estemos, como decía, entre ellos, sufriendo con ellos, viviendo con ellos y resolviendo los problemas con ellos. Y lo mismo se aplica para la democracia interna del partido. O sea, a mí me parece que ya se debe poner fin a cualquier práctica en la que no se permitía que las bases decidieran, sino que era una persona o un grupo dirigencial el que decidía. Eso lo piden las bases, lo pide la gente y tenemos que concederlo. Si los partidos no escuchamos el mensaje que nos dio la población el 4 de marzo, estamos condenados a debilitarnos o a desaparecer. Eso es en cuanto a método y estilo de trabajo. Luego, en cuanto a propuesta, hay dos grandes preocupaciones de la población: la economía y la seguridad. Pero no la economía en abstracto como una discusión teórica, sino el día a día, el costo de la vida, el empleo, etc. Entonces, lo que pasa es que en este país tuvimos muchos años donde el enfoque era: miren, no necesitamos nada más, solo hay que hacer desarrollo económico, y cuando se alcance la plenitud del desarrollo económico va a haber un rebalse y todo el mundo se va a beneficiar y va a haber empleos, etcétera, casi el paraíso. Pues esa plenitud del desarrollo económico no llegó, y mucho menos el rebalse, porque era un enfoque unilateral. Pero también hay teorías que dicen: no, la clave es lo social, y nosotros somos un gobierno muy enfocado en lo social. Pero lo que sucede es que para invertir en lo social se necesita el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces, lo primero que yo me propongo es romper con esa falsa disyuntiva y tener los dos componentes como una cara, como dos caras de una misma moneda. Necesitamos el crecimiento y el desarrollo económico para generar recursos e invertir en lo social, pero necesitamos la inversión social para generarle un círculo virtuoso al desarrollo económico. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos un programa con la Universidad Don Bosco, con Aeroman, con el taller de mantenimiento aeronáutico en Monseñor Romero, y tenemos la participación del gobierno. El gobierno hizo inversión social, como financiando las becas de los muchachos, la Universidad Don Bosco los formó y Aeroman les dio empleo. Si nosotros no tuviéramos ese apalancamiento del gobierno en lo social, no hubiera sido tan fácil hacer la operación. Y lo que necesitamos es más proyectos de ese tipo, donde se complemente la inversión social con el desarrollo económico, por un lado. Por otro lado, el desarrollo y el crecimiento económico sí nos permite ciertamente que se generen más empleos, pero no podemos estar hablando de cualquier tipo de empleos. Aquí se dijo mucho tiempo: vamos a competir por mano de obra barata. Esa no es la clave para el desarrollo. Pero si nosotros formamos a estos muchachos, hay otro ejemplo de los marinos mercantes, por ejemplo. Si nosotros los formamos, ellos van a competir ya por salarios de $1,000, de $800, y no por el salario mínimo. Entonces, así es como se va generando un círculo virtuoso para el desarrollo y crecimiento económico, pero también para el desarrollo social. Hay un aspecto que aparece siempre en discusión en el FMLN, son cuál es su línea de políticas económicas, y le consulto directamente, desde su perspectiva, desde su propuesta, para Hugo Martínez, ¿considera que es importante negociar, tener acercamientos o entendimientos con los bloques empresariales de este país dominantes, y por otra parte significa plantearse políticas de distribución de la riqueza? Es decir, son dos elementos concretos que Totalmente, las dos cosas son correctas. Yo no me voy a poner un cliché ni de los académicos, ni de los políticos, ni keynesianos, ni smithsonianos, etc. Lo más importante es que le resolvamos los problemas a la gente y que le demos crecimiento económico a la gente. ¿Cómo no dialogar con el sector empresarial
sí son una fuerza determinante para el desarrollo económico, no solo porque invierten, sino porque generan empleo. Pero al mismo tiempo hay que dialogar con esos miles de trabajadores y trabajadoras jóvenes que están dispuestos a hacer un gran esfuerzo, pero que quieren una retribución digna, ¿verdad? Entonces, en mayor especialidad que vayamos logrando en áreas técnicas, etcétera, vamos a ir logrando también mejores salarios, porque la mano de obra que se requiere es una mano de obra ya más calificada. Y eso es muy importante plantearlo, precisamente por lo que te decía. Ha habido una teoría aquí de andar buscando que El Salvador se inserte en el mercado laboral internacional con un factor de competitividad que yo llamo miserable, que es la mano de obra barata. Ya basta de hacer eso, tenemos la capacidad para adiestrar a nuestra gente, y las universidades tienen que hacer un giro, porque las universidades están acostumbradas a una formación formal muy lineal, que tú tienes que meterte 5 años para salir con un título de licenciado, de ingeniero, etcétera. Los tiempos lo que necesitan es que tú saques una especialidad en un año, en un par de años, una especialidad técnica, y que luego hagas formación en alternancia. ¿Qué quiere decir eso? Que estás trabajando y que puedes seguir perfectamente ya tu carrera universitaria de grado, ¿verdad? ¿Cómo, antes de irme a la pausa, solo le consulto esto, cómo se puede lograr esta propuesta que usted menciona a nivel laboral, a nivel económico? Pero eso significa también que los sectores empresariales dominantes en este país no solo tributen más, también significa de que puedan hacer apuestas e inversiones para estos segmentos de la población, que es uno de los debates que se mantiene. ¿Cómo desde su perspectiva una propuesta del partido de izquierda puede lograr esos acercamientos con este sector que al FMLN le resulta antagónico por momentos? No es antagónico, hay un prejuicio sobre eso, ¿verdad? Y te digo, no se necesitan nuevos impuestos, lo que necesita es que se paguen los impuestos que ya existen y que se administren bien los impuestos que ya existen. Por eso he dicho que los problemas del país no se pueden resolver en solitario, y se necesita una persona con una gran capacidad de diálogo, que pueda dialogar con todos los sectores. Yo vengo de un ejercicio de diálogo a nivel internacional, no solo con jefes de Estado y de gobierno, sino con las alianzas que hemos hecho, por ejemplo, para luchar por el TPS, por las condiciones migratorias de nuestros compatriotas. Entonces, si no hay diálogo, si no hay entendimientos, no hay salida para este país. Ni una persona en solitario, ni un partido en solitario puede resolver los grandes desafíos que tiene este país. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir hablando de otros aspectos vinculados a este proceso de elecciones internas, y ha mencionado la búsqueda de alianzas a nivel internacional. Pues, ¿cuáles son esas alianzas que Hugo Martínez está pensando al respecto? Tenemos que irnos a una pausa, pero antes de ello le contamos que en Decameron también se disfruta de la pasión del fútbol y queremos compartirlo contigo. Haz tu precompra entre el 1 y el 31 de mayo y participa en la rifa de 2 paquetes dobles a Cartagena de Indias y San Andrés en Colombia. No te quedes fuera de esta gran fiesta, porque en Decameron lo mereces todo. Reserva ya al 2209-3000. Gracias por seguir junto a nosotros. Seguimos platicando con Hugo Martínez, precandidato a la presidencia por el FMLN. Ahora me gustaría que hablemos un poco sobre aspectos, si se quiere llamar, políticos estratégicos de una campaña de estas características. Usted ha mencionado que la elección presidencial del 2019 difícilmente podrá resolverse en solitario, pensando en el FMLN. En ese caso, ¿ya es parte de su estrategia conformar coaliciones con otros partidos políticos? Bueno, yo utilizo el término alianzas, que es mucho más amplio, ¿no? O sea, no solo se trata de tener acuerdos con otros partidos políticos o movimientos políticos, sino también con sectores sociales. Aquí hay sectores sociales muy fuertes, muy determinantes, la juventud, las mujeres, pero también los estudiantes, los campesinos, los obreros, los empresarios mismos. Para mí, la alianza amplia debe comprender las adhesiones y los compromisos con todos esos sectores. Pero por supuesto que se tiene que hablar también, sobre todo si hay segunda vuelta,
se tiene que hablar también con los otros partidos políticos y movimientos políticos. Me mencionan el término alianza diferentes sectores, pero si lo ponemos en concreto con nombres y apellidos, ¿a quiénes se refiere Hugo Martínez cuando dice que buscar alianzas con diversos sectores de la sociedad? Bueno, como te decía, hay por ejemplo organizaciones de trabajadores, sindicatos de trabajadores, hay organizaciones de micro y pequeños empresarios, hay organizaciones de la juventud, hay organizaciones de empresarios en general, hay organizaciones de veteranos que también fueron un actor muy importante y que se les debe tomar en cuenta no solo en el proceso de construcción del programa, sino también en un nuevo gobierno del FMLN. Menciona también que uno de sus puntos es alianzas a nivel internacional. ¿Cuáles son esos referentes y organizaciones que usted considera en el país se debe fortalecer los vínculos de cooperación? ¿En qué está pensando como referentes y organizaciones a nivel internacional? Bueno, en primer lugar, ya en un gobierno es fundamental el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Tenemos un compromiso en el sistema de Naciones Unidas que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Esos objetivos, que son un compromiso de todos los gobiernos en el mundo, pues ahí están reflejados los problemas fundamentales de nuestros países y las propuestas de solución fundamentales. Número uno. Y número dos, ese compromiso no solo es con resolver esos problemas, sino que hay un compromiso de los países más desarrollados de apoyar a los países menos desarrollados con recursos para resolver esos problemas. De hecho, pues nosotros hemos tenido una experiencia extraordinaria en el campo de la cooperación, hemos logrado cifras récord, más de 1.400 millones de dólares en cooperación no reembolsable en los últimos 4 años, y eso nos lleva a proyectar que en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de alianzas con Naciones Unidas, con la FAO, con la OMS, OPS y con otros organismos multilaterales, se puede lograr una ejecución eficiente y con recursos internacionales de los programas para lograr esos objetivos del desarrollo sostenible al 2030. Por supuesto que no solo hablamos de alianzas con instituciones, sino con países, gracias a Dios y gracias a la política exterior acertada que hemos tenido, nuestras relaciones con el mundo son excelentes. Nosotros no tenemos problema con ningún país, no tenemos bloqueos ni retiros de embajadores ni nada con ningún país. Trabajamos de una manera muy institucional con todos, pero de igual manera cuenta el sello personal. Y hablando de ese sello personal, hemos logrado tener muchos amigos en el mundo a nivel de jefes de Estado, de gobierno y a nivel de encargados de las relaciones exteriores de esos países. A propósito que hablamos ya de temas de carácter más internacional, le consulto, esta misma pregunta se la hice a Gerson Martínez cuando estuvo con nosotros hace algunas semanas. ¿Cuál es su postura respecto a los acontecimientos de la crisis política en Nicaragua y las acciones que ha tomado el presidente Ortega? Bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, lo primero es que envío las condolencias a los familiares de las personas que murieron como producto de las acciones de violencia en nuestro hermano país. En segundo lugar, quiero decir categóricamente que nunca he estado ni estaré de acuerdo con métodos violentos para resolver una crisis, vengan de donde vengan. En tercer lugar, soy una persona que cree en el diálogo y por tanto insistiría en que cualquier crisis, cualquier diferencia, la tienen que resolver los nicaragüenses, ellos mismos, por la vía del diálogo y la negociación, respetándose mutuamente, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya lo he dicho en otras ocasiones y evidentemente que lo sostengo aquí, pero es importante que todos tengamos un análisis y una memoria integral, porque a veces solo se suele preguntar cuando ocurren estas cosas en un país y no se pregunta cuando ocurren en otro país. Mi estándar es el mismo, y si tú me preguntas por cosas que ocurren en otro país, sea más o menos amigo de El Salvador, siempre voy a mantener esa posición. Lo menciono porque en el campo más centroamericano, uno de los aspectos que suele ser crítico, y bueno, usted lo conoce por la dinámica en cómo se mueve Centroamérica,
es la postura de las cancillerías, pero también la postura del sistema de integración centroamericana sobre acontecimientos de Centroamérica. Por ejemplo, Guatemala, Honduras, que también lo ha vivido, Nicaragua ahora. Y una pregunta es, bueno, ¿por qué las respuestas a nivel institucionalizado no son tan contundentes en estos casos en particular? Porque se ha visto con claridad lo que ocurrió en Guatemala hace un tiempo, en Honduras con Juan Orlando Hernández y ahora en Nicaragua con Daniel Ortega. En los tres casos, este servidor ha mantenido la misma posición. Y a eso me refiero con no cambiar el estándar, ¿verdad? No decir una cosa porque este país es más cercano o menos cercano a mi ideología, etcétera, sino que mantengamos un estándar para todos los casos y siempre nos hemos pronunciado de la misma manera. Aprovecho y se lo consulto por esto. En la marcha del 1 de mayo, Medardo González mencionó lo siguiente, y lo voy a leer textual. El ataque artero preparado militar y políticamente por las fuerzas reaccionarias en Nicaragua, solidaridad con el Frente Sandinista, con el pueblo nicaragüense que está siendo atacado por el mismo tipo de terroristas que atacaron a Venezuela. Solidaridad con el gobierno nicaragüense. ¿Usted coincide con este tipo de declaraciones del secretario general? Esa es la posición del secretario general. Yo te acabo de explicar cuál es mi posición. ¿Considera entonces que puede existir algún tipo de confrontación entre su posición en el tema internacional con el de que puede tener la Comisión Política? ¿Por qué va a haber política? Confrontación? Si estamos en un país democrático y en un partido democrático, y yo la posición la baso en un acervo histórico que tengo de venir ejerciendo como canciller. Y entiendo que se me pregunte sobre temas internacionales, pero en este momento lo más importante es que hablemos del país, de lo que está ocurriendo en el país, del mensaje que nos envió la población el 4 de marzo y que si nosotros no hacemos las correcciones necesarias como partido y si los otros partidos no hacen las correcciones necesarias, estaríamos condenados a disminuir los apoyos o a desaparecer incluso. A ver, si tomamos un poco el tema, menciona de problemáticas que el país tiene. Uno de estos es el tema de la seguridad pública. Sí. En la gestión del FMLN ya en 10 años ha transitado en diferentes aspectos, desde un momento en donde se buscó una lógica de seguridad ciudadana, luego aparece el tema de la tregua, luego aparece un despliegue policía militar, o sea, fuerzas militares, luego aparecen medidas extraordinarias, es decir, ha transitado por diferentes puntos de vista la lógica de seguridad del gobierno del FMLN en 10 años, desde la perspectiva de Hugo Martínez. ¿Cómo concibe la seguridad pública en función de todos estos acontecimientos, la estrategia para trabajar la seguridad o inseguridad ciudadana en este país? Bueno, creo que lo más importante que se hizo en los últimos años es abordar el problema desde una perspectiva integral y con la participación de todos los sectores. Es lo que te venía diciendo, los grandes desafíos del país no se pueden resolver en solitario. Se creó un Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana donde están representados todos los sectores, incluidos todos los partidos políticos. Y con ese consejo y con esa estrategia integral se ha comenzado a mejorar la situación de la seguridad en el país. ¿Es suficiente? No. ¿Necesitamos ir más rápido? Sí, pero también hay que comprender que un problema que se incubó por décadas en este país no se puede resolver de la noche a la mañana. Mi enfoque sobre seguridad, y es un postulado muy general que lo he estado poniendo sobre la mesa, yo insisto eso, poniendo sobre la mesa y no imponiendo sobre la mesa, mi postulado general es el siguiente: hay que ser duros contra la delincuencia, duros contra la violencia, pero también duros contra las causas que lo originan. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos ser condescendientes con una persona que se dedica a matar a sangre fría a nuestros compatriotas. Ni podemos ser condescendientes con una persona que a través de esas famosas rentas le quita el pan de cada día a nuestros compatriotas trabajadores y trabajadoras. O sea, no se puede ser tolerante ni se puede ser condescendiente con ese tipo de criminales. Pero aquí viene la situación, que tenemos en el país una situación estructural excluyente y que deja a los jóvenes en un ambiente en el cual son presa de estos criminales. ¿Por qué? Porque estos jóvenes no tienen oportunidades por un lado y por otro lado estos criminales les ofrecen dinero fácil o los amenazan o los chantajean. Entonces, para este gran grupo de jóvenes, que son la mayoría, lo que tenemos que hacer es atacar las causas de esa exclusión y de esa situación en la que se encuentran
sin oportunidades. Y por eso hay que ser duros en atacar las causas, generándole oportunidades a estos jóvenes. Que esa es la batalla que se tiene que ganar. Con estos que ya no tienen remedio, pues hay que aplicarles la ley, hay que seguirles los juicios y hacer justicia ejemplar, pero con la mayoría de los jóvenes que están sin oportunidades y que están siendo presa de los criminales, hay que darles esas oportunidades y hay que hacerlo radicalmente. Estamos por cerrar la entrevista, señor Martínez, y le quiero consultar lo siguiente. Desde su perspectiva, ¿cómo observa el perfil de un candidato o candidata a la vicepresidencia si usted gana la candidatura, que le acompañe? ¿Una persona dentro del FMLN, una persona fuera del FMLN? ¿Cómo está valorando este perfil que podría acompañarle si usted gana como candidato o candidata a la vicepresidencia? Fíjate que ese es un asunto vinculado también al tema de las alianzas. Y vinculado al tema de la equidad de género, ¿verdad? Yo he planteado que en un gobierno de Hugo Martínez vamos a buscar el mayor equilibrio de género posible y buscar también talentos que se fueron al exterior, que están en muchas instituciones valiosas en el exterior y que los vamos a convocar para que vengan a hacer gobierno. O sea, buscamos talentos jóvenes, buscamos gente que ha tenido grande experiencia también, a pesar de que tienen pocos años. Tú ya sabes cómo es esto, la matriz académica y profesional ha cambiado y ahora tenemos jóvenes de 30 años que son CEOs brillantes en empresas, etc. Entonces eso es número uno. Número dos, que la decisión final sobre la vicepresidencia la tienen que tomar las bases del partido, así como se va a tomar el 27 de mayo la decisión final sobre la presidencia. Las bases nos están planteando diferentes ecuaciones, ¿no? Diferentes propuestas. Algunos dicen tiene que ser una mujer, otros dicen tiene que ser alguien de fuera y otros dicen tiene que ser el que quede en segundo lugar en la votación del 27 de mayo. Yo les digo que esa es una decisión soberana de ellos y que los candidatos, pues lo que tenemos que hacer es acatar esa decisión que ellos tomen. Han mencionado tres opciones. Sé que la base o la militancia del partido tomará su decisión, pero por la preferencia de Hugo Martínez, ¿qué le resulta mejor? Por ejemplo, ver una persona de fuera, una mujer dentro del FMLN o en este caso la persona que quede en segundo lugar. Fíjate que eso es lo que nos ha insistido la base, que no tratemos de inducir o de presionar para que se tome una decisión. Así que por esa razón yo no voy a adelantar opinión. Creo que es mejor que surja de esos debates, de esas discusiones con la base de partido, cuál sería el mejor escenario, sin perder de vista pues que se necesitan alrededor de 1.500.000 votos para ganar y que por lo tanto se necesita también trabajar hacia afuera del partido, no solo hacia adentro del partido. Si usted, en este caso, pongo solo un escenario nada más, si Gerson Martínez ganara, ¿usted pensaría acompañarle como fórmula si se lo propusiera a la vicepresidencia? Es que lo que he dicho es que eso no lo va a decidir ni el otro candidato ni yo, eso lo va a decidir las bases. Y en este momento estamos en una primera parte que está referida a decidir quién será el candidato a la presidencia. Una vez resuelto eso, pasamos a un segundo momento y ya la gente, es comprensible que en este momento, porque hay gente que aprecia mucho a los dos candidatos y entonces es comprensible que en este momento, por no estar en esa disyuntiva, nos están diciendo ya, incluso hay gente que nos dice ya no hagamos elecciones, váyanse de fórmula, no sé qué, pero cuando pase este momento, ellos van a tener que valorar ya tranquila y objetivamente qué es lo que más conviene para ganar las elecciones en el 2019 en la conformación de la fórmula presidencial. Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Hugo, espero que nos encontremos en próximas oportunidades para seguir discutiendo este proceso de elecciones internas y también hacer análisis del partido y actividades de coyuntura política. Gracias por haberme acompañado. Claro que sí, con mucho gusto, y soy yo el que agradece, no solo a ti, sino también a los amigos y amigas que nos dejaron entrar a sus hogares por esta magia de la televisión. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por haberme acompañado. Permítanos una pausa. Regresamos en minutos.